esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus... El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con un acontecimiento importante en la vida de Jesús. Fíjense que está comenzando su vida pública y entra en Cafarnaúm un sábado, es decir, el día de la ley, que estaba prohibido cualquier situación como la que Jesús pues vemos hoy en el Evangelio. Y él entra a la sinagoga y nos dice el texto muy bien que habla con autoridad. ¿Qué significa esto? Primero, situarlo en el contexto del sábado. El sábado era el día de la ley y no se podía hacer nada por ley porque inmediatamente tenías encima, pues Jesús es la única ley y la única ley es el amor. Dios es amor. Quien ama conoce a Dios. Por lo tanto, ahí tenemos ya un filón para reflexionar durante la semana. Después dice, hablaba con autoridad. ¿Con qué autoridad hablaba Jesús? Él no necesitaba de ningún maestro, él era el maestro. Él no necesitaba de ninguna palabra de los hombres, él era la palabra eterna del Padre. Él no necesitaba de ningún diosesillo fabricado por el hombre en este mundo, era el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre entre nosotros. Y podíamos seguir. Por eso decía muy bien la antífona del Aleluya: al pueblo de los que habitan en tinieblas les llegó una luz intensa. Fíjense que estamos ante el combate de la luz y la tiniebla, del bien y del mal. ¿Quién puede negar que el mal existe? Miremos la realidad, miremos las noticias que nos llegan ahí, bombardeándonos siempre. ¿Quién puede negar que el bien no existe? Y el bien y el mal chocan en el mundo y chocan en nosotros, en cada uno de nosotros. No nos engañemos. En cada uno de nosotros hay situaciones
que uno dice, ¿cuánto me gustaría no tener esto? Jamás. Y las tenemos. Y en cada uno de nosotros hay situaciones con las que glorificamos a Dios con nuestra vida. Y las tenemos, gracias a Dios. Pensemos que el mal nunca puede venir de Dios, nunca. El mal brota del corazón humano. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y todo estaba muy bien. El hombre no está creado para el mal. El mal se introduce en el corazón del hombre por la ambición, el egoísmo, las primeras páginas del Génesis, ¿no? Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes, Adán? ¿De qué te estás alimentando en esta vida? San Pablo, pues, nos sintetiza esto de una manera extraordinaria. Cuando San Pablo dice, ¿cuántas veces me sorprendo haciendo el mal que no quiero y dejando hacer el bien que quiero? ¿Cuántas veces en nuestra vida? Seamos sinceros. Pues nos vemos sorprendidos haciendo cosas que no nos gustaría hacer y las hacemos. Y somos conscientes que estamos haciendo mal. Y nos duele, porque no queremos ofender a Dios. Por lo tanto, este combate, queridos amigos, está en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros somos luz de Dios. Pero cada uno de nosotros también podemos ser escarnio de pecado, miseria. Por lo tanto, necesitamos el discernimiento para saber lo que estamos haciendo en nuestra vida, para saber cómo estamos viviendo, para saber qué sentido le estamos dando a la vida, para saber si es Dios quien actúa en mí o es el enemigo. Fíjense, vamos a pararnos en esto. Fíjense que hay un hombre en la sinagoga, como si estuviera ahora aquí, sentado ahí, y Jesús estaba hablando con autoridad de la palabra del Padre, de la palabra de Dios. Y aquel hombre se empezó a sentir, y se levanta. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? No dice conmigo, con nosotros, con los espíritus que esclavizan al hombre. Fíjense que el que habla ni siquiera es el hombre, es el espíritu que lleva dentro, el mal que le está haciendo tanto daño. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Hijo de Dios. Sea que has venido a acabar con nosotros, a acabar con el mal. Jesucristo viene a liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Pero para eso tengo que ser consciente. ¿Qué hay en mi vida que me está apartando de Dios? ¿Qué hay en mi vida que me está haciendo un esclavo de esta sociedad? ¿Qué hay en mi vida que me está rompiendo como ser humano? ¿Qué hay en mi vida que me aparta de los demás y creo cizaña, envidiejas, celotipias, miseria? ¿Qué hay ahí? Pues coge la palabra de Dios, ilumina tu vida con la palabra de Dios, que no es la palabra de los hombres, sino es la palabra de Cristo resucitado. Cállate y sal de él. Fíjense que no condena al hombre. Jesús no viene a condenar a nadie. Cállate al espíritu inmundo, al espíritu que lleva dentro, que lo está destrozando. Cállate y sal de él. Al espíritu lo vomita
y al hombre, al ser humano, lo libera. Por eso nos dejó el sacramento del perdón. Hay cosas que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Y hay cosas que necesito el sacramento para que escuchar de un hermano sacerdote, fíjense, la oración, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y nos dejó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia aquello que Jesús dejó a su Iglesia, a quienes perdonen queden perdonados. El perdón y la paz. Y ahora yo, el sacerdote, en nombre de Dios y de su Iglesia, te absuelvo. No es el sacerdote quien perdona. Es Dios que le ha dejado la autoridad, el sacramento del perdón, de la misericordia de Dios, para perdonar a sus hermanos. Ahora yo en su nombre te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz, sé feliz. El Evangelio de hoy. Cállate y sal de él. Al Espíritu lo mandó al abismo y al ser humano lo liberó para Padre Dios. Porque somos hijos de Dios y porque no hemos sido creados para el mal y porque Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. ¿Cuánto le cuesta a Dios la muerte de sus hijos? Yo veo aquí una madre, benditos a Dios. Cuando la ves enferma, ¿qué te pasa? Vamos a ver si somos capaces de descubrir en nuestra vida la verdadera y auténtica imagen de Dios. Un Dios que es amor, un Dios que te crea para Él, un Dios que te ama como nadie te puede amar, un Dios que no te va a abandonar nunca, aunque tu padre o tu madre te abandone, nunca te abandonaré. Un Dios que viene a liberarte. ¿En qué Dios estamos creyendo, hermanos? Esta reflexión nos puede ayudar esta semana tranquilamente con el Evangelio de hoy. Cállate al pecado que llevas dentro, libérate de él y sé feliz. Que así sea. ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. No basta bien transmitir la ley o la tradición, tampoco lo hacen las letras o ser de una institución.